Cordial saludo, me llamo Leonardo Guarín Salomón, soy matemático de la Universidad Nacional de Colombia y en este video quiero aclarar unos términos que se han prestado a mucha confusión en el medio de las matemáticas financieras. Los términos son apreciación, devaluación, depreciación, revaluación. Empecemos por precisar términos. En Colombia no debemos hablar más de revaluación, devaluación, sino de apreciación, depreciación. La justificación está en las definiciones que de estas palabras da el Banco de la República y que se pueden consultar en su sitio web. Veamos qué dice el Banco de la República. ¿Cuál es la diferencia entre devaluación, revaluación, depreciación y apreciación de la moneda? Los movimientos de la tasa de cambio se denominan de una manera específica dependiendo del tipo de política cambiaria que adopte el país. Un aumento del precio de la divisa se llama devaluación de la moneda local si tiene lugar bajo un régimen de cambio fijo, y depreciación de la moneda si ocurre bajo un sistema de tipo de cambio flotante o flexible, como el colombiano, donde no hay un valor fijo para la divisa. Cuando la moneda local, como el peso, se devalúa o se deprecia, se produce una pérdida de su poder de compra respecto a las del extranjero, dado que se hace más costosa una unidad de moneda extranjera como el dólar estadounidense. Así, cuando vemos que la tasa de cambio aumentó, la moneda local, nuestro peso, se ha debilitado frente a la otra divisa, el dólar. Por su parte, una disminución en el precio de la divisa se llama revaluación de la moneda en un régimen de tipo de cambio fijo y apreciación de la moneda en uno de tasa flotante o flexible, como la colombiana. Cuando la moneda local se revalúa o se aprecia, se produce un aumento de su poder de compra, pues al costar menos una unidad de moneda extranjera, se pueden comprar más bienes y servicios en el resto del mundo con los mismos pesos. En este caso, la tasa de cambio disminuyó y la moneda local se fortalece frente a las demás. Ahora entendamos los términos depreciación, de apreciación con un ejemplo. Al inicio del año, un dólar costaba 3.000 pesos. Y al final del año, un dólar costaba 3.300 pesos. De una simple lectura de la línea anterior concluimos que el peso se depreció y el dólar se apreció. Las preguntas son: ¿cuál es la tasa de apreciación del dólar respecto al peso? ¿Cuál es la tasa de depreciación del peso con respecto al dólar? Resolvamos la pregunta A. Con un dólar yo antes podía comprar 3.000 pesos. Al final del año, con un dólar podía comprar 3.300 pesos. Claramente el dólar se apreció porque puede comprar más pesos al final del año que al inicio del año. La fórmula de variación porcentual es igual a valor final menos valor inicial sobre valor inicial por 100%. Hacemos ese cálculo y obtenemos 10%. Esa es la apreciación del dólar con respecto al peso. También podemos obtener esa tasa del 10% con la fórmula fundamental de las matemáticas financieras. Valor futuro igual a valor presente por 1 más el interés o tasa a la n número de periodos. En este caso, F es 3.300, P es 3.000, N es 1, un año, entonces el interés, en este caso la tasa, es 10%. ¿Qué significa ese 10%? Que al final del año un dólar puede comprar el 10% más de pesos de lo que compraba al inicio de año. Bueno, esa es la respuesta de la pregunta A. Ahora veamos la respuesta de la pregunta B. Al inicio del año, con un peso podíamos comprar un 3.000avo de dólar. Y al final del año, con un peso, podíamos comprar un 3.300avo de dólar. Aplicamos la misma fórmula que antes y obtenemos una tasa negativa. Negativa porque es una depreciación, una tasa de cambio negativa
nos indica que hay una disminución. En este caso, ¿cuál es la lectura correcta? La lectura correcta es 9.09%, es la depreciación del peso respecto al dólar. ¿Eso qué significa? Que con un peso al final del año podíamos comprar un 9.09% menos de lo que podíamos comprar al inicio del año. Otra forma de verlo es la siguiente. Al final de año podemos comprar un 90.91% de dólares de los que comprábamos al inicio de año. Decimos que la depreciación del peso es 9.09% positiva por la misma razón que no decimos que un banco tuvo pérdidas por menos 100 millones de pesos. Decimos un banco tuvo pérdidas por 100 millones de pesos. Si usted entendió los conceptos de apreciación y depreciación y su forma de calcularlos, no necesita seguir viendo este video. Pero si quiere más contexto de dónde ha surgido tanta confusión en el medio con estos términos, lo invito a que sigamos viendo. Este es un párrafo tomado del libro Ingeniería Económica del profesor Guillermo Vaca. Dice: la devaluación. La pérdida de valor de una moneda frente a otra moneda se denomina devaluación. Por ejemplo, habrá devaluación si inicialmente hay que pagar 1.500 por un dólar y un año más tarde hay que pagar 2.000 pesos por el mismo dólar. En este caso, la devaluación del año es igual a la variación del precio sobre el precio inicial. Esto es devaluación igual a 2.000 sobre menos 1.500 sobre 1.500. Eso da 33.33%. Esa respuesta está mal. En realidad, esa no es la devaluación. Esa es la apreciación del dólar. Este libro ayudó a formar miles de financieros colombianos. Es un excelente libro, pero en la página 46 en este concepto presenta un error. Veamos cuál es la solución correcta. Calculemos, igual que en el ejemplo pasado, la apreciación del dólar. Al inicio del año, con un dólar comprábamos 1.500 pesos. Al final del año, con un dólar comprábamos 2.000 pesos. Hallamos la variación porcentual con cualquiera de las dos fórmulas que sabemos y obtenemos un 33.3%. ¿Eso qué significa? Que el dólar se apreció, o sea que al final del año con un dólar se podía comprar un 33.3% más pesos de lo que se podía comprar con un dólar al inicio del año. Bueno, ahora calculemos la depreciación del peso. Con un peso podíamos comprar al inicio del año un 1.500avo de dólar y al final del año un 2.000avo de dólar. Con nuestra fórmula, cualquiera de las dos fórmulas, llegamos a obtener menos 25%. Decimos que el precio se devaluó en un 25%. Eso significa que con un peso al final del año podemos comprar un 25% menos de dólares de lo que comprábamos al inicio del año. Otra manera de verlo es que con un peso al final del año solo nos alcanza para comprar el 75% de lo que se compraba al inicio del año. Otra fuente de error es el texto del profesor Jaime García en respecto a tasa de devaluación. Este es un excelente libro de matemáticas, pero que en la sección 3812, tratando este tema, presenta un error. Veamos. En nuestro caso, tasa de evaluación es la medida de la pérdida de valor de la unidad monetaria nacional frente a otra moneda extranjera. En nuestro caso, la moneda extranjera frente a la cual tiene mayor aplicación este concepto es el dólar de los Estados Unidos. Esta tasa se determina tomando los cambios de dólares por pesos colombianos en dos fechas diferentes. Si el 1 de enero de un año un dólar valía 479 y el 31 de diciembre del mismo año el dólar estaba a 637.07,
quiere decir que la devaluación de este año fue del 33% anual. Este es el mismo error que se presenta en el libro del doctor Baca. Miremos cuál es la solución correcta. La apreciación del dólar respecto al peso. Con un dólar podíamos comprar 479 pesos. Un año después, con un dólar comprábamos 637.07 pesos. Más pesos, el dólar se apreció. Con la fórmula de variación porcentual obtenemos que la apreciación del dólar es de 33%. De nuevo la interpretación. Significa que con un dólar al final de año se pueden comprar 33% más pesos que al principio de año. Igual que antes, calculamos la depreciación del peso. Entonces, obtenemos con la misma fórmula y trabajando igual que antes, que la depreciación del peso es 24.8%. Negativa, ¿qué significa? Al final del año, con un peso se compran 24.8% menos dólares que al inicio del año. Otra forma de verlo es que al cabo de un año, un peso solo puede comprar el 75.2% de los dólares que se compraban al inicio de año. Estos dos textos no son los únicos que presentan este error. En realidad son más textos, pero estos son de los más representativos en la formación durante muchos años de financieros en Colombia. Repito, son excelentes textos, pero juntos tienen ese error. Veamos argumentos a favor de la presentación que estoy dando. Primero, el verdadero cálculo de la devaluación por Ricardo Botero, G. Este es un señor exfuncionario del Banco de la República que escribió un pequeño documento y lo publicó en internet. Es muy recomendado, solo con las 3, 4 primeras hojas ya queda el tema muy claro. El segundo es un artículo en la principal revista económica del mundo, The Economist, What Devaluation Actually Means. Lo que la devaluación realmente significa. En este contexto, actually no es actualmente, es realmente. El tercero es un paper del profesor Carlos Hugo Angarita Calle, Inconsistencias matemáticas y conceptuales en las finanzas, pequeña antología, recomendadísimo. Todos estos 3 textos los encuentran en internet, son muy fáciles de localizar, solo escriban esos títulos, esos nombres y los pueden consultar. El texto del profesor Angarita es bastante bueno, es un poco largo, pero vale la pena. Yo aquí solo voy a citar el segundo, el artículo de Economist. Me parece muy ilustrativo y muy pedagógico. Entonces, traduzcamos un poco del artículo que dice: currencies es monedas, divisas, lo que la devaluación realmente significa. Venezuela le muestra el camino a Japón. El parágrafo de Bloomberg que abre sus noticias sobre la moneda la divisa venezolana, sobre los movimientos en la divisa venezolana, son un ejemplo clásico de lo que realmente significa la devaluación. Los venezolanos, comillas, los venezolanos hacen fila para comprar tiquetes aéreos y televisores este fin de semana en una apuesta para protegerse a sí mismos de los incrementos de precios después de que el enfermo presidente Hugo Chávez devaluara la moneda por 5ª vez en 9 años. La tasa oficial está cayendo de 4.3 a 6.3 por dólar, una devaluación del 32%. Esa interpretación es correcta. Veamos cómo razonó The Economist. Al principio del año,
al principio del periodo de 9 años, con un dólar se podía comprar 4.3 bolívares. O sea que con un bolívar se podían comprar 1 sobre 4.3 dólares. Al final de los 9 años, después de las devaluaciones, con un bolívar se podía comprar 1 sobre 6.3 dólares. Calculamos igual que antes valor final menos valor inicial sobre valor inicial por ciento y obtenemos una devaluación que la revista aproximó a 32%. Como dije devaluación, no digo menos. Entonces, ¿qué significa? Que tras 9 años, un bolívar solo podía comprar el 68% de los dólares que compraba inicialmente. Otra forma de verlo es que con un bolívar, al final de los 9 años, se podían comprar 32% menos dólares que al inicio de los 9 años. Finalmente, presentemos las conclusiones de lo expuesto. En Colombia no debemos hablar más de revaluación-devaluación, sino de apreciación-depreciación. Segunda conclusión, el concepto de depreciación es muy sencillo si nos atenemos estrictamente a su definición. Ejemplo, una moneda M1 se deprecia en un periodo de un 10% respecto a otra moneda M2. Quiere decir que una unidad de M1 al final del periodo solo puede comprar un 90% de lo que antes compraba de M2. Tercero, el concepto de apreciación es muy sencillo si nos atenemos estrictamente a su definición. Ejemplo, una moneda M1 se aprecia en un periodo de un 10% respecto a otra moneda M2. Quiere decir que una unidad de M1 al final del periodo puede comprar un 10% más de lo que antes compraba de M2. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido para aclarar estos conceptos y su forma de calcularlos. Muchas gracias por su atención.